están? Muy buenas tardes. Pauta semanal, como todos los días viernes, transmitimos en este espacio por Radio Polar, por la señal de Radio Polar y por las pantallas de Radio Polar. Pauta semanal, programa que se transmite los días viernes de 15 a 16 horas y lo retransmitimos el día sábado y el día domingo. También nos pueden seguir a través de Facebook Live y las distintas redes sociales. Tenemos una semana agitada, una semana noticiosa en lo nacional y por supuesto en lo local. Hemos sido además en nuestro país la noticia internacional, ¿cierto?, a raíz de que pasamos de ser un oasis hace unos pocos días atrás a un país en guerra, y los distintos memes que por supuesto han salido. Todos conocemos evidentemente la situación, muchos hemos salido a marchar, ¿cierto?, a hacer distintas manifestaciones, cacerolazos, y también por supuesto las manifestaciones por redes sociales, mucha agenda política, mucha gente entrevistada. Pero finalmente esta crisis ha detonado en la rearticulación de una agenda social que el presidente ha anunciado como parte del paquete de medidas, ¿cierto?, para poder calmar un poco los ánimos, ¿cierto?, distender un poco esta situación y poder entregar algunos beneficios. Voy a partir señalando y presentando a uno de los invitados que tenemos en el bloque de hoy día, que nos va a ayudar a comprender un poco más el alcance de estas medidas económicas. Ricardo Hernández, que él es asesor del Ministerio de Economía, trabaja acá en la serie Mi Economía. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y el espacio, Cristian. No, gracias por poder venir a explicar un poco más los alcances. Y como siempre me acompaña en el panel don Juan Francisco Miranda. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, Cristian, aquí estamos. Por mi otro lado está aquí don Eduardo Manzanares. Muchas gracias por la invitación. Acá vengo recién llegando de Júpiter, porque yo, tú sabes que soy un alienígena. Uno de los alienígenas, pasé de humanoide a patipelado en algún momento y ahora estoy en condición de alienígena. Has pasado por alienígena y no zombie. Este es un planeta que está complicado. Pero alienígena, pero no zombie. No, zombie no. Claro, pero en el carácter de no persona, del que habla el libro 1984. Claro. Y por supuesto Hernán Ferreira, como todos los días viernes, él, cierto, puntualmente ha estado siempre, lo comentábamos, que es uno de los opositores del referente de la derecha, que ha estado siempre más valiente y puesto a defender, por supuesto, su ideología. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, eso tiene sus costos, así que bien, veo a Eduardo muy contento, muy feliz estos días, digamos, y la cocina es resistiremos a la tradición. A veces la tradición empieza a imponerse. En esta oportunidad la tradición, ¿cierto?, no se va a imponer. Bueno, pero finalmente vamos a aterrizar un poco en materia, porque ya se ha hecho bastante análisis de el por qué ocurrió la crisis, ¿cierto?, y que los 30 pesos en realidad fueron el detonante, pero en realidad esto no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto?, donde la gente se siente un poco desplazada y que siente que un poco el modelo capitalista neoliberal, a pesar de todas las bondades que ha tenido en cuanto a crecimiento y a presentar buenos estándares económicos para el país en general, no ha llegado evidentemente a todos los bolsillos y hay una condición de desigualdad y también por supuesto una condición de impunidad que muchas veces también ve la ciudadanía respecto a la corrupción empresarial, la corrupción política también, ¿cierto?, y el desprestigio que en general han tenido todas las instituciones, partiendo por institución armada, la misma institucionalidad política, ¿cierto?, Carabineros, el Ejército y por supuesto también la Iglesia. De hecho, en conflictos sociales anteriores nuestro país ha visto cómo la Iglesia ha sido uno de los bálsamos, ¿cierto?, que trata de articular una contención, una reserva moral. Ha sido la reserva moral de este país, pero reserva moral que hoy día en realidad ninguna iglesia ha tratado de poder tomar esa batuta, porque en realidad no hay cómo. Pero no obstante ello, como esto partió evidentemente por un tema de desigualdad, y la gente ha reclamado toda esa desigualdad a través de diversas manifestaciones y diversas consignas también, el presidente anunció un paquete de medidas que me pareció a mí un primer paso muy importante, pero que evidentemente no deja de ser un primer paso y que por supuesto aquí tenemos a nuestro invitado Ricardo, ¿cierto?, que nos puede detallar un poco más. Ricardo, le dejo la palabra para que en breve nos pueda contar a grandes rasgos, ¿cierto?, de qué se tratan estas medidas. Primero, valorar el paquete de medidas porque está hecho con responsabilidad, también hay que aclarar eso, porque no podemos salir a ofrecer un montón de medidas y de dónde sacamos los recursos y quiénes van a ejecutarlas. Entonces es un paquete de medidas que tiene un costo, un valor de 1.200 millones de dólares, que no es menor, donde 500 millones de dólares van al tema. Esto es súper relevante porque ahí se va a favorecer al 60% de las personas más desposeídas de nuestro país, y con ese esfuerzo gubernamental podría la gente que está en el sistema de AFP
lograr una pensión cercana a los 300.000 pesos. ¿Ya? En ese caso es muy relevante. Y hay varias dimensiones, son 9 dimensiones las que vamos a tocar. Ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, también es algunas personas dicen es poco, pero para alguien que tiene realmente un ingreso mínimo es súper importante este nuevo aporte. Es difícil dejar contento a todo el mundo, pero creo que estas acciones que ha tomado el presidente Piñera y esta cartera de medidas son súper atingentes y necesarias a las necesidades que nos ha expresado la comunidad. También mayor impuestos a los sectores de mayor ingreso. Con esa iniciativa se va a poder recaudar cerca de 160 millones de dólares, no es menor. Pensiones, que también sabemos que las pensiones son una de las materias más que aquejan más a la sociedad chilena, y obviamente es muy relevante que nuestros queridos adultos mayores tengan una mejor vejez. En salud y medicamentos, el seguro de enfermedades catastróficas, seguro y otro seguro que cubra parte del gasto en medicamentos. En tarifas eléctricas, estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular el alza que antes ya se había anunciado de 9,2%. Mayor equidad y entre las comunas de altos y bajos ingresos. Ayer vimos un ejemplo claro en esa línea de la municipalidad de Las Condes, el alcalde Joaquín Lavín, que va a entregar 1.000 millones de pesos a la municipalidad de La Pintana. Creo que esas son acciones igual que busca la gente, que se demuestre solidaridad, empatía entre las personas que tienen o tenemos, me incluyo, una buena situación, y ser solidario con los compatriotas que más lo necesitan o las comunas que necesitan más recursos. Así que en esa línea la solidaridad está en la batería de acciones, ¿ya? Y sí, continuamos. Y también la clase política, yo creo que es relevante. La señal que está dando al bajarse los ingresos es súper relevante. Mayor equidad en nuestra sociedad, como era antiguamente, capaz, digámoslo así. Así que eso, no sé si hay alguna pregunta. Sí, no, Juan Francisco quería hacer un par de comentarios. Yo lo primero es decir que en esta situación de crisis, en realidad no harían por qué estar contentos ni mucho menos. Yo esperaba que el anuncio del presidente hubiese ido un poco más al fondo, más que hablar un listado de medidas, que se establecieran ciertos principios, que es un poco lo que el pueblo de Chile está señalando. En términos, y voy a contradecirte, Ricardo, ¿en qué sentido? 1.200 millones de dólares, claro, para la escala de nosotros es enorme, pero cuando el presupuesto anual son 77.000 millones de dólares, está hablando menos del 2%. Entonces es casi insignificante en términos de hecho, es menos que el incremento que habitualmente sufre el presupuesto. Cuando de eso, yo, principio, ¿qué hubiese esperado? Junto con esto hay que reformar el Estado, porque 1.200, tú mencionaste con este incremento del lugar complementario que se van a recaudar 160 millones de dólares. Si estamos con un enfoque más social, yo diría que, por ejemplo, la avenida la avenida Frey, que se quiere hacer la vía elevada, ahí tienes 30 millones de dólares inmediatamente. Entonces, si el principio fuese, ¿sabes qué? Vamos a reorientar el gasto a un eje más social, porque en realidad hay que ir a mejorar, y quizá ese 20% de la pensión básica solidaria podemos hacer un esfuerzo mayor. El esfuerzo mayor también pasa por reorientar, y eso en el paquete de medidas no aparece. Y por otra parte, cuando el gobierno señala cuáles son los principios, la plata del Estado es de todos nosotros, de la persona que paga el impuesto del IVA, que es el 48% de la recaudación fiscal, es IVA. El 48%, casi el 50% lo pagamos desde cuando uno compra el pan hasta cuando compra un artefacto. El IVA lo paga finalmente la misma gente que se va a ver beneficiada supuestamente. Y cuando el paquete de medidas apunta básicamente a que ese incremento del sueldo mínimo lo vamos a pagar nosotros, porque eso estamos haciendo. Cuando a un enfermo le vamos a decir que va a tener un tope para poder pagar el remedio, bien por la persona, pero no puede ser a costa de subsidiar la usura, porque lo que pasa en el caso de medicamentos, no solo el alto precio, sino tiene que ver con la usura. Entonces, finalmente el paquete, en términos de principio, yo lo interpreto como... Le falta una pata, dices tú. Claro que sí,
vamos a sacar plata de todos nosotros, de todos los chilenos, para, es cierto, enfocarlo en áreas sociales, pero finalmente a través de subsidiar los URA en el caso de los medicamentos y en el caso del trabajo, yo diría que está mal enfocado el fuente de financiamiento. Entonces 1.200 millones para una crisis como la que estamos viviendo me parece insuficiente, y yo creo que por eso en parte también sigue la movilización. Es un avance porque en realidad de pasar a la guerra a tomar algunas acciones yo lo valoro, pero yo creo que sigue siendo un primer paso. Es un balde de agua para un incendio que en realidad sigue estando en pleno desarrollo. Eduardo, comentábamos igual esta especie de quitada de piso que muchas veces que pareciera que el empresariado realizó cuando el señor Andrónico Luxis comenta de que, y publica en sus cuentas, de que los sueldos de su empresa van a estar por sobre los 500.000 pesos, nadie va a ganar menos de 500.000 pesos, ¿cierto? Y conocemos este otro anuncio del sueldo que pretende, o el ingreso que pretende fijar el gobierno, 350.000, y uno hace un poco historia hacia atrás y se acuerda del obispo. Cristian, se me olvidó mencionar, el sueldo mínimo el próximo año subía a 330. Claro, tampoco mucho ya estaba. Entonces el esfuerzo no son 50.000 pesos más, y eso ya está. No, y mucha fijado. gente eran más, 20.000 pesos más, o sea. Y mucha gente en la calle además ha manifestado de que si son 350 imponibles en realidad no es mucho lo que ayuda, porque todavía falta el descuento de imposiciones, ¿cierto? Pero ¿tú qué opinas, Eduardo, con que ya se haya por lo menos fijado un estándar en una de las empresas, ¿cierto?, que es Quiñenco, donde nadie va a ganar menos de 500.000 pesos? ¿Es una quitada de piso para el presidente, o es señalar que las medidas son, o que el umbral tiene que estar un poco más arriba todavía? Yo creo que la agenda que ha propuesto el presidente es un migaja, francamente. Primero porque saca plata del bolsillo de izquierdo o derecho y lo coloca en otro bolsillo. O sea, es plata del Estado. Es plata de los que seguimos pagando impuestos. No le sacó plata a los ricos de este país. Pareciera que no ha entendido que las protestas que hay hoy día, que el desencanto que tiene la población, que es el abuso permanente, es la falta de igualdad, o sea, la desigualdad extrema en un país donde el 1% de la población tiene el 35% de la riqueza. Es decir, para allá van las protestas, porque mira, si uno empieza a analizar este esfuerzo que ha dicho el presidente que se está haciendo, que cuesta 1.200 millones de dólares, que lo va a tener que sacar de alguna parte del erario nacional, nuevamente nuestros impuestos, significa un 20% de aumento, por ejemplo, en el pilar básico solidario. El pilar básico solidario hoy día son sueldos de 110.000 pesos y un poquito más. O sea, van a ganar 132.000 pesos. Yo no creo que esas personas, más allá de que uno podría decir, mira, pero es importante, se sientan conformes o satisfechas con 20.000 pesos más. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho recientemente. Hay un estudio de una empresa que se llama StackNow, que dice que el 88% de las personas dicen que las medidas no resuelven sus problemas. Salió una encuesta, efectivamente. Sí, la encuesta. Salió una encuesta. 60% dice que siente rabia o frustración con los anuncios. Y un 53% que dice que no se siente nada satisfecho con la agenda social, porque nuevamente la política, los políticos, entre los que nos contamos nosotros, no entienden la protesta. La protesta tiene que ver con que con 20 lucas más tampoco les alcanza para pagar el metro, tampoco les alcanza para pagar la canasta familiar, tampoco les alcanza para mandar a sus hijos a la escuela, a la universidad o a los estudios. Es decir, acá hay 30 años o más, porque efectivamente yo creo que acá este es un problema de la sociedad. No quiero ser peyorativo solamente con un gobierno que ha dicho basta, ya está bueno. Está bueno que este sea un país que tiene cerca de $27.000 hoy día de PIB por cápita, y creo que el próximo año vamos a llegar a 28.000 en esta fórmula que se habla de PPP, ¿cómo se llama? Sí. Tú que eres economista, que es la equivalencia. La equivalencia a lo que tú puedes comprar comparado con otros países. Estamos cercanos a Portugal, pero en la clase en la distribución del ingreso estamos como francamente estamos como Uganda. Entonces la gente lo que está diciendo es, eso es lo que queremos cambiar, y para que eso cambie no es el Estado el que tiene que hacer solamente el esfuerzo. Y entonces acá lo que se echa de menos es cuáles son los esfuerzos que le vamos a pedir a la gente pudiente, a los que han abusado de este sistema. ¿Cuál es el esfuerzo? Hasta el momento el presidente no ha dicho qué van a hacer. Hay algunos
anuncios particulares, Luxi, que dice, perdón, 500.000 pesos, inclusive hay algunas pymes que se han agrupado que dicen que ellos ya van a pagar hay 600.000. Claro. Empresas que ya se han adherido. Pero ¿qué pasa con la AFP? ¿Pero qué pasa con las concesionarias de las carreteras? ¿Pero qué pasa, no es cierto, yo que conozco el sector portuario, tú lo sabes, sí, con las grandes empresas que ganan miles de millones de dólares y que tienen ganancias, la banca, por ejemplo, que tienen ganancias extraordinarias? Había una encuesta que solo ayer no una encuesta, una información. ¿Cuánto cuesta el crédito, por ejemplo, en Inglaterra para una pyme? 1,5% anual sobre el IPC. Y las tasas que están aquí son las muy tasas. distintas. Después otra 3% en Francia, 4,5% en no sé. Polonia, una de las más caras en Europa, 9%. Chile, un 12%. ¿Qué vamos a hacer como país y qué va a hacer el gobierno y la clase política para decirle basta ya, señores de la banca? No pueden usted usar tasas usureras, que es la que hunde a la pyme, 12%, y ustedes me imagino que todos hemos sido de alguna forma víctimas de esto, cuando uno pide un préstamo de consumo. Por eso la oportunidad era para establecer principios, hoy día tú vas, no solo medidas. Te están ofreciendo, y te llegan telefonazos de repente, tasas de 1,25% mensual si tú pides un préstamo en una economía que tiene un IPC de ¿cuánto hoy día? 0,2. Pero la misma banca te ofrece 0,17 si tú le quieres pasar dinero a ellos. Entonces, ¿cuándo le vamos a poner atajo a eso? El abuso del parlamentarismo. Claro. O sea, parlamentarios que ganan 6, 7, 8 millones de pesos de dieta, más 6, 7, 8 millones de pesos para sus gastos, más una serie de otras prebendas y granjerías que no tiene la gente. Si de eso es lo que está hablando la gente. Ahora, esto no resuelve el problema, estos son migajas, insisto. Sí, pero Hernán, uno puede valorar, por ejemplo, que yo creo que el presidente, a pesar de que yo insisto, esto es un primer paso, hay cosas que evidentemente ha tomado que es parte del descontento, y es tema pensiones, lo aborda insuficientemente, todo lo que queramos, pero lo aborda. El ingreso también es una cuestión que aborda insuficientemente, pero finalmente lo aborda. Por eso yo digo que esto es un primer paso. El costo de los medicamentos, insuficientemente, pero finalmente lo aborda. O sea, parece que todo lo que aborda son cuestiones que efectivamente la ciudadanía quiere. La pregunta es si es suficiente o no es suficiente. Aquí, claro, hay varios que coinciden que no es suficiente, pero que finalmente yo creo que J tuviste en el clavo con el tema de los principios. Porque generalmente uno coloca un principio y en función de esos principios, ¿cierto?, arregla medidas para abajo. Aquí no está muy claro el principio. Sí. Si el principio realmente es la igualdad y tratar de disminuir esta brecha de desigualdad que tenemos, si el principio es romper con la usura, que es lo que tú señalabas, Eduardo, ¿cierto?, donde claro, uno por la FP ahorra y le dan una rentabilidad miserable, pero con esa misma plata después le prestan para hacer un resto de inversiones con otra rentabilidad distinta, con un costo de tasa muy diferente. Entonces, y de hecho los que están hoy día protestando en Santiago por el TAG, un poco la demanda va por ahí mismo, de que los costos han subido 3,5, tiene un reajuste de 3,5% anual más IPC. Más IPC, claro. El IPC ya es suficiente en un contrato que... Por eso, hay cuestiones que pareciera que son exageradas y que por más que no hayan vendido las virtudes del libre mercado, de que las cosas funcionan mejor, parece que han sido demasiado caras para que funcionen mejor y si es que realmente están funcionando. Hernán, la visión por el lado de ustedes. Son tantas cosas. A ver. No, alcanzar un programa para hacer todo el sí, por eso que tratar de resumir, me refiero a tratar de resumir. Bueno, efectivamente, un camino de 1000 millas, 1000 leguas, se comienza dando el primer paso, digamos. Eso es lo primero. O sea, no, a lo mejor efectivamente, de hecho, estas son las primeras medidas. No hay que recordar también que los primeros días, viernes, sábado, lunes, martes, o sea, la verdad que era de una conmoción tal, ¿cierto?, que yo creo que el gobierno hubiese pillado un poco a contramano, digamos, a contrapelo. Entonces, pedirle rápidamente, mire, aquí vamos a solucionar, porque acá tenemos la varita mágica, que además sin consultarle a los demás actores, digamos, también era complicado. O sea, resulta medio increíble que en 30 días se solucione lo que no se ha solucionado en 30 años. Por eso digo, entonces, esto es un paquete de medidas que también en general uno escucha y lee que la gente, los analistas, están conformes, digamos, quieren más, estoy de acuerdo. Por eso que después se ha reunido con los presidentes de partido, creo que falta reunir también con los empresarios, los trabajadores, con el mundo social, creo que ahí falta un diálogo mayor, falta también, a mi juicio, ir derribando ciertos, y no estoy de acuerdo también, derribando ciertos mitos o dogmas de repente por lado y lado, digamos, por lado y lado. Creo que hay que sentarse con la casa fría,
con emociones no se toman decisiones, digamos. Aquí estamos todos, esto es una catarsis general, por tanto uno no puede decir, ya sabes qué vamos a hacer, vamos a subir el pedazo diario en 50%, en 60%, claro, 80%, porque en realidad para que nos aplaudan, porque después al poco andar vamos a tener otro estallido social porque no se van a poder financiar y vamos a traer una escalada que no corresponde. Entonces, a lo mejor puede ser el 30, a lo mejor, no sé, pero ya entre 10 y 20 siempre es un avance. Entonces, sí, yo lo que insisto está bien, pero no el inicio de un camino, pero no marcó la dirección, no marcó el principio. Sí, ese es el punto, porque en realidad es cierto, no puede llegar la pensión básica solidaria de 110.000, llegar a que sea 300.000, claro. de un día a otro, no puedes. Pero sí tú podrías decir, ¿sabes qué? De aquí a un plazo de tanto tiempo, nosotros vamos a llegar a una igualdad de un principio ético, porque el sueldo mínimo es un sueldo antiguamente vital. Claro, para poder vivir. O sea, de hecho, entonces, una pensión en términos conceptuales no debería ser inferior al sueldo mínimo para vivir. Sí, pero te lo propongo al revés, Jota. Mira, cuando se discutió el tema de la flexibilidad laboral, ¿cierto? O se discutió inclusive la reforma tributaria de Chile, siempre se habló de gradualidad. Entonces, ¿por qué también, y comparto contigo, o sea, aquí perfectamente uno puede apuntar a los 500.000 pesos en el caso de los sueldos, o a los 350.000 pesos en el caso de las pensiones, ¿cierto? Pero con un horizonte de gradualidad, si no tiene que ser todo inmediato, o sea, puede ser en varios años. O sea, yo creo que primero hay que valorar la batería de medidas que se tomaron, y como decía igual... es que valorar significa... Como decía Eduardo, este es un descontento social, no es contra solamente el gobierno, por lo cual es contra el sistema. Tiene que haber un compromiso y una responsabilidad de todos, desde diferentes puntos donde nos encontremos, del empresariado, de la política, de uno como ciudadano también. Entonces, agregar a lo que igual decía J. Miranda, el tema de los principios. Los principios tampoco los puede decir el presidente de una, porque también tenemos que ver que el legislativo también tiene cosas que decir. Por eso se llamó a los partidos también a conversar a la moneda, porque tiene que haber un pacto, una unión social, política completa para lograr modificaciones importantes, y que al final del día van a tener que muchas pasar por el legislativo. Entonces tiene que haber una unión, como decía, y también un entendimiento de todos. Ahora, el que vote o rechace algún tipo de medida, que lo van a francamente a crucificar a esta altura. Lo que pasa es que la ciudadanía... Pero hay una cosa, que el sistema es presidencial, por lo tanto el mensaje que inspira cualquier proyecto, y hasta son al final paquetes de medidas que tienen que ver con plata. Desde el 1% al impuesto más rico, ¿cierto? Ya los partidos de oficialistas, digamos, han señalado que el presidente les pidió, y de hecho están en conversaciones con parlamentarios de oposición, para abordar el tema del 1% del impuesto a los más ricos, digamos. Eso ya está. Ahora, yo, siendo justo, como una autocrítica al gobierno que yo apoyé, hay que decir que el gobierno anterior bajó la tasa al impuesto de un 40 a un 35, como parte del paquete de la reforma tributaria. Te quiero decir que en el fondo este tema... O sea, perdón, te lo corrijo, lo subió a 35. No estaba en 40 y lo bajó a 35, ahora se está proponiendo subir a 40. No, ese 40 es un eufemismo. 40 si tú retirabas la utilidad, pero si no la retira nunca va a pagar el 40. Si es lo mismo que pasa ahora, si colocar el 40%, si se sigue reintegrando el sistema, no sé cuánta gente no tiene ningún efecto. Bueno, lo que yo quiero señalar es que este tema es un tema, siendo justo, que no solo de este gobierno, es un tema de que lleva harto rato esta brecha, y que hay cosas que en algún momento los sustentos que hicieron generar esa política pública pueden haber sido súper buenos en la evolución temporal, ¿cierto? Eso, por supuesto, han dejado de tener cierta validez. En el caso de las concesiones, yo puedo entender que cuando el Estado no tiene plata para hacer una autopista, atraiga inversión extranjera y se pague, y eso tenga un retorno. Pero cuando hay concesiones que ya están pagadas, no tiene mucho sentido. No tiene sentido mantener el mismo precio como que si estuvieras pagando una obra nueva. De hecho, ejemplo de eso es la zona franca de Punta Arenas. En un principio no pagaba un precio y no había un pago inicial, pero el segundo contrato, claro que sí, porque la inversión ya estaba hecha. Pero eso es al revés. Ahora, en el caso de acá, el concepto es distinto. La autopista se paga el peaje para poder pagar la inversión que hizo un privado, porque el Estado no la pudo hacer en ese momento. Cuando la inversión ya está hecha, cuando ya fue pagada, como hay autopistas que están en el plazo, concesiones que están en el plazo de término de su periodo, la pregunta es revisar, ¿vamos a mantener el mismo peaje para una infraestructura que en la práctica no va a ser tan significativa la inversión, o la vamos a bajar? Esas son las discusiones que probablemente el concepto de la concesión original tuvo un buen argumento, y yo lo defiendo, pero hoy día, después de más de 20 años, más de 25 años que surgen las concesiones del año 95,
a lo menos vale revisar esto que finalmente te termina encareciendo el costo de vida. Sí, una pregunta, Ricardo, porque igual cuando asume el presidente Piñera su gobierno y un parte de su programa de medidas tenía que ver con, yo estoy hablando de la parte inicial, ¿cierto? En campaña, digamos, su énfasis está dado en el crecimiento. Hoy día, con los eventos que hemos visto, naturalmente que el crecimiento ya dejó de ser una prioridad. O sea, aquí las prioridades hoy día son otras, ya no tanto el crecimiento, por lo tanto hay algunas medidas que tendrán que amortiguarse un poco, sí, sin descuidar el crecimiento, evidentemente, pero no con el énfasis tan exagerado que había antes. O sea, claramente el rumbo cambió y nosotros tenemos que tomar las medidas correspondientes para que los impactos económicos sean los menores. Y en esa línea también estamos, y quería agregar antes que termine el bloque. Antes que termine el bloque, sí, dale nomás. Aprovecha el último minuto. minuto. Sí, tengo que aprovechar todos los minutos. Que el Ministerio de Economía, en conjunto con Corfo y Cercotec, está trabajando en un catastro para saber cuáles son las pymes afectadas a lo largo de todo el país. Sabemos que algunos pequeños empresarios le robaron, digámoslo así, lo saquearon, destrozaron algunas de su infraestructura, por lo cual estamos haciendo un catastro, pueden hacerlo a través de la página del Ministerio de Economía, de Corfo, Cercotec o en las oficinas nuestras, para saber en qué fueron afectados, porque vamos a implementar un paquete de medidas para ellos. No sé si será un capital semilla o algo parecido, pero dependiendo de la información que recabemos, vamos a hacer diferentes programas, ¿ya? Entonces los invito a todas las pymes de Magallanes que fueron afectadas de alguna otra forma a subir esta información a la página, y si Dios quiere en noviembre nosotros vamos a estar trabajando para ellos en apoyarlo. Está la información entonces, a tener primero hacer el levantamiento de la información, pero estar atento entonces a las páginas de los servicios públicos ahí anunciados. ¿La página de Economía o de Cercotec? De Economía, Cercotec y Corfo. Bueno, nos vamos a la pausa, porque al retorno vamos a seguir conversando de esta crisis. Ya vamos a dejar el tema económico, nos vamos a meter en otra materia, pero agradecemos mucho a Ricardo del Ministerio de Economía que nos haya venido aquí a informar. Muchas gracias a ustedes.